más o menos todos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Perfecto. chicos, va. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que nosotros llamamos regla de la palanca inversa para los cálculos o algo. Esto está muy bien explicado en el Lerner, calculo que el Callister, que le encanta a Raúl, también tiene que estar. Pero bueno, comencemos con eso más que nada. Acá tenemos un gráfico níquel-cobre. Como para leerlo verán que a la izquierda tenemos la temperatura, abajo lo que sería el eje X para nosotros, tenemos los porcentajes. Importante, fíjense que esto es porcentaje en peso de níquel. ¿Qué quiere decir? Que este 100% implica que tenemos 100% de níquel en lo que sería en nuestra cuchara metalográfica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y a medida que vamos yendo para la izquierda, la cantidad de níquel va disminuyendo y la cantidad de cobre va aumentando. Eso es como primera medida, no sé si Carlos lo explicó o no, pero bueno, vamos a explicarlo bien, bien simple, rapidito, pero simple. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, si yo agarro, por ejemplo, acá y tiro una recta así, una recta dije, no. ¿Qué porcentaje de cobre tengo? 70%. 70% tendría de níquel, cuidado, por eso mismo, y Claro. 30% de cobre. Vamos bien hasta ahí. Recuerden que este 0 implica que es 0% de níquel, el 100, o sea, el 100% va con el elemento que tenemos abajo, que es cobre. Entonces, si vamos yendo de izquierda a derecha, la cantidad de cobre en nuestra probeta metalográfica va decayendo y aumentando la cantidad de níquel. Acá, como tenemos el 70, se refiere al níquel. Tenemos 70% de níquel, 30% de cobre. Así más o menos se tendría que leer los gráficos. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, sí. Vale. Bueno, entonces, mi pregunta sería, a ver ustedes, si yo tengo, por ejemplo, tomo vamos a tener una rectita, de acá, por ejemplo. Bueno, una recta. Tomo una rectita, por ejemplo, de acá, ya que estamos. Y yo les digo, si yo pudiese agarrar un poquito de esa cuchara y ponerlo en un microscopio metalográfico, que es lo que vamos a utilizar, en uno, por ejemplo, ¿qué es lo que vería? Quisiese moverlo. Entonces yo tendré uno ahí. Bueno, no se mueve mucho. Si tuviese insertar, vamos a hacer un puntito acá. Si yo quisiese ver aquí, por ejemplo, y hago como una visión de lo que estaría viendo, ¿qué elemento tendría? ¿Qué fase? ¿O cómo se divide? ¿Qué fase tengo en esta parte? Fase líquida no hay en Ahí, esa claro, todo parte. líquido. Efectivamente tendría, si quieren, que lo vamos a representar así. Esto sería ver una cuchara metalográfica, una probeta metalográfica, tendría en realidad 100% de líquido. Hasta aquí ninguna novedad, ¿no? No es muy complicado. ¿Qué ocurre? Cuando yo empiezo a cruzar esta línea, que se llama línea de líquidos, y yo estaría acá, ¿tendría 100% líquido? No, se empezarían a formar ¿cómo se llama? Los granos. Claro, granos. se empezaría a ver una nucleación, o sea, si estamos acá abajo, y empezaría a ver un crecimiento de grano. Vamos a dejarlo así, no importa. Pero mi pregunta sería para ustedes. A ver, imagínense que estos son los puntitos. Algo así, algo así, algo así. ¿Cómo vieron con Carlos hace un ratito? Y a su vez después tendría los restos líquidos. Apenas cruce la línea de líquidos, ¿va a ser mucho o poco lo que voy a tener de sólido, propiamente dicho? O de alfa, como quieras llamarlo. Esta sería alfa. Solución sólida. Ustedes, por ejemplo, cuando empiezan a enfriar agua, por ejemplo, hacen cubitos y se empieza a generar el cubito. ¿Hay mucho? ¿Hay poco? Poco, exactamente. Fíjense que voy a tener mayor cantidad de líquido cuando yo cruce esta liñita un poquito y muy poco sólido. A medida que vaya cayendo la temperatura, los sólidos se va a ir haciendo más grande y el líquido más pequeño. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Más Sí, o sí. menos se sigue eso simple. Entonces, imagínense que el 100% del material que yo tenga en mi probeta metalográfica lo podría yo describir como este segmento, imagínense.
vamos a hacer, este lo vamos a sacar, vamos a hacer un poquito más pequeño. Imagínense que vamos a hacer este segmento. ¿De acuerdo? Y a este punto lo vamos a llamar A. Creo que está muy grande. Este segmentito, este punto donde pasa, lo vamos a llamar A. Este punto lo vamos a llamar B. Y este punto lo vamos a llamar C. Imaginémonos que la longitud de este segmento que va de A a C, es el 100% del material que yo tengo en mi cuchara metalográfica. O sea, yo lo que digo es, por ejemplo, yo en mi cuchara, en mi probeta, entran 10 kilos de esta mezcla. Sabemos que 6 kilos van a ser de níquel y 4 kilos van a ser de cobre. ¿Estamos perfectos hasta ahí? ¿Ustedes me entienden? Sí, Sí, sí. sí. O sea, pase lo que pase, sube o baja la temperatura, esos 10 kilos de material lo voy a tener siempre. No se crea ni se destruye material. Siempre van a ser 6 kilos de níquel, 4 kilos de cobre. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, bien. Bien, bueno. Entonces, ahora mi pregunta, imagínense que esto de A a C es como se llama la totalidad del material que yo tengo en mi probeta. O sea, el 100% de esto que yo vería aquí. Mi pregunta sería, si yo tendría que describir el segmento AB y BC como la cantidad de fases que yo tengo, que acá voy a tener líquido y voy a tener alfa, ¿a cuál ustedes creerían que corresponde a cada una? Implica que a más grande el segmento, mayor porcentaje tengo de esa fase en mi cuchara o probeta metalográfica, ¿no? ¿Se entendió eso último o no? No, ¿puedes repetir, por Sí, favor? sí, sí. O sea, este segmento es el 100% de mi cuchara metalográfica. El 100% de las fases. O sea, A a C, la totalidad 100%, que va a ser la mezcla entre líquido y alfa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Mi pregunta, o sea, y claramente el que tenga mayor cantidad de segmentos, o sea, del segmento total, va a ser la fase dominante. Claro. Mi pregunta sería, si yo estoy muy cerca del líquidos, al margen de esto, ¿cuál va a ser la fase más dominante? ¿El líquido o el alfa? El líquido. El líquido, ¿por qué? Porque como les dije anteriormente, fíjense que apenas crucemos el líquido, voy a tener unas pequeñas nucleaciones, unas pequeñas islitas de sólido. A medida que vamos a ir bajando, esto se va a ir haciendo más grande. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, si ustedes tendrían que asignarle alguno de estos dos segmentos, ¿se me cerró algo? ¿Se me escucha ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, se escucha, Ah, profe. perfecto, justo se me fue algo. Si yo tendría que asignarle algunos de los dos segmentos estos, de AB o BC, al líquidos, ¿cuál de ustedes le asignarían? Y sería el BC, ¿no? El BC, ¿por qué? Porque hay más proporción de líquido que... Exactamente. Espera que quisiese saber tu nombre, que no lo puedo ver, porque se me cerró. A ver. Ariel, Pero bien Ariel. como dice Julián, y espérame que estoy... Ay. Y también porque es más grande la longitud, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Ay, bueno, a ver... ¿Por qué no me dejas ver quién está hablando? Bueno, disculpen, pero no puedo saber su nombre. Exactamente, fíjense que en realidad de la longitud total del segmento AC, claramente el BC es el de mayor longitud, ¿no? Y a su vez, este coincide con a su vez la fase predominante, dominante que está acá, que es líquidos. Entonces, cuando nosotros querramos sacar el porcentaje de líquidos que vamos a tener que trabajar con el segmento BC. ¿Estás bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, Fíjense que de acá va a venir la palabra inversa. ¿Por qué? Porque en realidad el segmento BC toca con el sólido, pero en realidad lo que nosotros nos va a permitir calcular es el líquido. Ah, ok. Vamos hasta ahí más o menos. O sea, si yo quisiese, a ver, vamos a hacer un dibujito. Si yo quisiese sacar el porcentaje de líquido que voy a tener, yo lo que voy a tener que hacer es el segmento BC sobre el segmento AC. Y esto por 100%. Ahora,
qué porcentaje vale del punto, ¿cómo se llama? El punto A y el punto C, lo vamos a determinar nosotros o se los vamos a dar. Generalmente van a ser datos conocidos. Pero fíjense que en realidad, para hallar el porcentaje que voy a tener del líquido en el punto B, yo necesito utilizar el segmento que está en diagonal a la fase que yo quiero. Por eso mismo se le llama regla de la palanca inversa, porque utilizo el BC para calcular el que está en la parte inversa. ¿Vamos hasta ahí más o menos? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Entonces, para sacar el porcentaje de... Esto no es alfa, sino solución sólida alfa, ¿qué voy a tener que hacer? Y bueno, voy a tener que hacer lo contrario, que es AB sobre el segmento total, que es AC. Y esto por 100%. Obviamente todos me van a poder decir, Agustín, pero si en realidad sacando el líquido le resto a 100%, ya voy a poder sacar el porcentaje de alfa, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ya saco el porcentaje de este segmento, por ejemplo, me da, no sé, 87%, y bueno, obviamente si tengo solo 2, sé que el otro 13% va a ser solución sólida. O sea, matemáticamente puedo sacarlo. Les recomendamos fuertemente que no hagan eso de, bueno, como esto me dio, no sé, 80%, porque sacan los cálculos, después dicen acá, ah, bueno, entonces alfa, porcentaje de alfa, es igual a 100% menos 80%. Esto sí no les recomendamos que hagan, en absoluto. Porque si meten la pata después no se van a dar cuenta y no están aplicando la lógica. Esto no traten de no hacerlo. Para ustedes les va a resultar más fácil. Hagan el cálculo completamente de la palanca inversa. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, ¿Me van perfecto. creyendo? No, o sea, una vez que se entienden por qué es inverso, es como diría un viejo profesor, la máquina hace el chorizo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, si nosotros quisiésemos ver y hacer los cálculos correctamente, nosotros lo que vamos a tener que hacer es ver dónde termina cada Perdón, segmento. ¿Sí? ahí Raúl. Augusto, un comentario. Cintia en el chat puso, pregunta si eran diagramas milimétricos y si se mide con regla normal. Sí, Que no es igual, House. sí, a ver, son diagramas hechos por experiencia, la idea es que nosotros tengamos uno muy, ¿cómo se llama? Muy exacto, es más, se puede calcular, no hay problema con eso, pero a la hora cuando nosotros vamos a hacer ejercicios, os le vamos a pedir, como por ejemplo de diagrama hierro-carbono, nosotros utilizamos puntos conocidos. O sea, como decir, en un porcentaje dado, sabemos que a tal temperatura tiene tal porcentaje de tal fase o tal de otra. Y sabemos exactamente el número. Esto es para hacerlo así con los dedos y como para que ustedes se vayan amigando con el sistema. Pero todo esto son obviamente ejercicios experimentales, se van sacando, se van midiendo y todo. Hay valores. No sé si respondí Sí, tu pregunta, o Raúl. no, está bueno, la respuesta es sí, se puede medir con unas reglas sin problema, pero no es la parte que más nos interesa de cómo resuelven el ejercicio, que lo hagan como al detalle 43,28, no importa, ¿no? Digo, con que lo hagan, si ponen 45, más o menos un número en el medio, lo que importa es ver la lógica de cómo lo resuelven. Después sí, en la realidad se hace si se hace con diagramas, efectivamente, se puede medir con una regla, pero para los ejercicios en sí, interesa más la mecánica del ejercicio que los números en sí bien detallados. Bueno, Eso, te volviendo un dejo. poco. Sí. Sí, dale. Gracias, Raúl. Volviendo con lo que estaba diciendo, ya me perdí, pero no importa. Nosotros lo que vamos cuando nosotros querramos ver los porcentajes para utilizar y determinar los segmentos BC y AB, lo que tenemos que hacer es tirarla horizontal a una temperatura constante. Pongámosle que esto es, no sé, 1330 grados. Y lo que hacemos es, cuando llegamos a la línea de Solidus, tiramos una recta y vemos en dónde impactamos. Y cuando llegamos a Liquidus, también. Supongamos que es, no sé, un 72%.
Y esto que sea, esto es más o menos, ¿cuánto le dijeron que era esto? Un 53. Un 53 esto. Bueno, no importa. Supongamos que es un 56%. ¿Cómo calcularían el porcentaje líquido, entonces? Esto. Con la regla de la palanca inversa. ¿Se les ocurre más o menos? ¿Cuánto mediría el porcentaje, el segmento BC? ¿Se me escucha? ¿Nos animan? Efectivamente, como dice Julián, sería el segmento este sería en realidad 72% menos el 60%. Me daría esta longitud en porcentaje. Así. 70 y 72 era, perdón. Tengo que volver a conseguir la tabla. Sería porcentaje, porcentaje. Así que vamos a borrar. Rapidito. Sería 72% menos 60%. Este sería el tramo BC, como bien dijo Julián. Y yo necesitaría conocer el tramo AC. ¿Cómo sería entonces? 72 menos 56. Exactamente. 72% menos. Claramente, y esto va desde el parte de vista matemático, si quieren, este segmento siempre tiene que ser mayor a este. No te puede dar que el porcentaje líquido que tenés en una probeta es un 120%. Eso creo que todos lo entendemos, el por qué no. Sí, ¿Están de pero acuerdo? igual seguro va a pasar, ¿eh? Alguno me va a pasa. aparecer seguro aparece, pero te lo aseguro. Pero recordemos, no puedo tener un porcentaje mayor a 100%, no metemos material ni nada mientras hacemos esto. El material siempre se mantiene lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Esto les tendría que dar algo como dividido 75% más o menos le dio. Esto por 100% tendría que hacerlo. No sé si alguien lo hizo. Sí, 75 no. Perfecto. Bueno, y acá para calcular el porcentaje de alfa es medio similar porque el AC es el mismo. Vamos a escribirlo. Menos 56%. Y acá sería el segmento AB, que ¿cuánto sería el segmento AB entonces? 60 menos 56. Exactamente. Y esto les tiene que dar, esperemos, 25% si no tenemos problema. Eso sí, tengan cuidado a la hora de que van a hacer redondeos. Si por ejemplo a mí me daba 75,6, yo pongo 76%, acá voy a tener que poner 24, ¿no? Si redondeo, redondeemos uno para arriba y otro para abajo. Esto tiene que sumar 100%. Hasta acá no hay una matemática muy difícil, no estamos pidiendo que integren nada, no estamos pidiendo nada. Nada de esas cosas. A ver el chat. ¿Hasta ahí más o menos entendemos? Sí, profe. Sí, más o menos. ¿El resto? ¿Se lleva, no se lleva? Sí, sí, entendido bien. Perfecto. Bueno, ahora la consulta que les podríamos hacer es, bueno, esto ya más o menos sabemos, y si queremos hacer un dibujo propiamente bien de la muestra probeta metalográfica, nosotros lo que generalmente hacemos es un círculo haciendo referencia a
a lo que vemos con el microscopio y hacemos el dibujito, que es como les había dicho anteriormente. Generalmente el líquido lo hacemos como onditas así. Y lo que vamos a tener después es, si quieren, un 25 de ácido. Esto es 25% de la fase alfa. Y esto es un 75% de la fase líquida. ¿Vamos bien hasta ahí más o menos? Así sería más o menos como para que ustedes nos den, y cuando corregimos nosotros los ejercicios, un resumen de todo lo que hicieron. Porque acá me pone el porcentaje de la fase que tenemos, y acá tenemos también, ¿cómo se llama? El de la otra y el dibujo asociado. Esto lo sacan con, obviamente, la palanca inversa. Ahora mi pregunta sería, y capaz que se les va a complicar un poco y lo que vamos a hacer es, está todo bien, pero en realidad nuestra mezcla va a tener este 60-40, porque de vuelta, esos 10 kilos que voy a tener van a ser 6 kilos de níquel y 4 kilos de cobre. Pero ¿cómo podría yo hacer un balance de masa como para corroborar que mis cuentas estén bien y decir, sí, che, mira, efectivamente tengo 6 kilos de níquel y 4 kilos de cobre? O sea, mi pregunta es, ¿qué porcentaje de cobre va a tener nuestro líquido a esa temperatura? ¿Cómo lo verían ustedes? Más o menos. Como el 40% de la parte líquida, ¿no? O estoy ¿Cómo de nuevo? diciendo, A ver. el porcentaje de cobre sería el 40% de la parte líquida. O sea, el porcentaje que es líquido, el 40% sería de cobre. Porque el otro Puedo decir que 60 sería, o sea, este líquido sería 40, esto sería 40% de cobre. O sea, Claro, la mezcla 40. y sería 60, o sea, sería todo 40-60. Creería que sí. Bueno, ahí capaz que ahí vamos a hacerlo bien un parate. ¿Qué ocurre? A la hora que vamos realizando un enfriamiento, si mal no recuerdo, la de la derecha es la temperatura a la cual empieza a solidificar el níquel, que son 1455 grados, ¿estamos bien? Y acá el cobre solidifica puramente a 1100 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todos me siguen? O sea, ese gráfico, 1084. Ah, perfecto. Sí, sí. Si va ocurriendo un enfriamiento, ¿qué va a solidificar primero o en mayor cantidad? ¿El cobre o el níquel? Claro, no, el níquel. El níquel, ¿no? Después, a la hora de hacer los cálculos, va a ser la misma cantidad. Pero lo que va a ir ocurriendo es que a medida que vamos a ir enfriando, se va a ir, ¿cómo se llama?, solidificando una mezcla de estas dos fases, la cual va a tener mayor cantidad de níquel, y en el líquido va a quedar un mayor porcentaje de cobre. Después, ahora cuando hagamos todas las cuentas, tenemos que ver que sea lo mismo. ¿Estamos hasta ahí más o menos lo que estoy queriendo decir? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué porcentaje va a tener de cobre, perdón, disculpen? ¿Qué porcentaje va a tener de níquel el sólido? Va a tener, ¿dónde se me fue el mouse? Este porcentaje que nosotros digamos. Y a su vez, el líquido lo que va a ir teniendo es, ¿cómo se llama a su vez? Este porcentaje. Cuando nosotros hacemos estas horizontales y chocamos con la línea de líquidos y de sólidos, también nos da la información de qué porcentaje esa mezcla, esa temperatura va a tener, esa fase, perdón. Entonces, si nosotros agarramos y hacemos los cálculos de, por ejemplo, le ponemos, si quieren, BM de balance de masa, y quiero calcular, por ejemplo, el porcentaje de níquel de esto, voy a tener que hacer dos cosas. ¿Qué porcentaje tengo de la fase líquida a esa temperatura que hicimos el análisis? El 75%. Efectivamente. Va a ser 75%. ¿Y qué concentración tiene
ese 75% de níquel. Venimos y lo vemos acá. Tiene un 56%, ¿no? Níquel no era el 72. Fíjate que estamos haciendo el líquido, ¿eh? Ah, está bien. Sí, sí. O sea, cuando venimos, chocamos con la línea de líquidos, vamos abajo y vemos que el porcentaje de níquel que va a tener es 56%. Entonces, vamos a escribirlo acá con por denme un segundo que ahora lo voy a dejar más bonito. Y 8. Entonces lo que nosotros vamos a tener es esto para hacer. No, lo perdí. Porcentaje de concentración por porcentaje de fase presente. Vamos bien hasta ahí, son y 39, le voy a meter 4. Sí, venimos Pero bien. esto, ¿cómo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, venimos bien. Excelente. Ahora, ¿esta es la cantidad total de níquel que voy a tener en mi mezcla? No, porque tenés lo que está en los sólidos también, ¿no? Efectivamente. También nos faltaría considerar, esperen que no, lo que tenemos en el líquido, ¿no? Como bien dijo el compañero, que es, tengo un 25% de la fase presente líquido por el porcentaje que tiene, no, perdón, del sólido era. Fíjense que el 75% es de líquido, me faltaría la parte sólida. Esto sería lo correspondiente al líquido, más lo correspondiente al sólido. El sólido, a su vez, la concentración que tiene el sólido, como les dije, era 72%. Y a su vez, por el porcentaje de la fase presente, que es un 25%. Si nosotros hacemos la cuenta de esto, nos tendría que dar efectivamente, ¿cuánto? Tendría que dar el 60, ¿no? Efectivamente, 60%. Si ustedes quieren, tomen 0,56 por 75 y 0,72 por 25 y les va a dar efectivamente el 60%. Fíjense que haciendo esta cuenta corroboramos con el balance de masa que en realidad seguimos teniendo esos 6 kilos de níquel dentro de los 10 de nuestra probeta metalográfica. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió. Entonces, lo que vamos a tener que hacer nosotros es, cuando apenas empecemos algún ejercicio, es plantear la cantidad de fases presentes que vamos a tener. O sea, fase presente. Pero sí, ¿qué puedo escribir? O sea, uno va a ser identificar la cantidad de fases presentes. ¿Por qué? Esto sería como lo primero. Si yo quisiese hacer la regla de la palanca inversa acá, ¿tiene sentido? No, porque es todo líquido. Efectivamente, ¿cuántas fases tengo? Yo tengo una sola fase, entonces no tiene sentido. A igual que si yo quisiese hacerlo en estos puntos. Todo lo que sea líneas sólidos para abajo, de líquidos para arriba, no tiene sentido alguno para mí hacer, como se llama, regla de la palanca, porque en realidad, si hago una probeta metalográfica así, o va a ser todo líquido, algo así, o va a ser todo sólido, que sería un ejemplito. Si quieren, vamos a hacerlo así. Serían los granos ya bien desarrollados, serían algo así. Tendría granos. Una cosa así. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, en realidad, una vez que identifican las fases, ahí van a saber, bueno, si yo tengo claro que acá tengo una fase, acá tengo una fase, no tiene lógica hacer la regla de la palanca. Solo tiene lógica cuando planteamos, ¿cómo se llama? Que tenemos dos fases. Una vez que tenemos dos fases, bueno, ahí sí. Si quieren,
Vamos a llamarlo. Determinamos el segmento AC, si quieren, con sus correspondientes. Vení para acá. Y luego empezamos a hacer la regla de la palanca propiamente dicha, ¿no? Vamos a ponerle 3. Una vez que tenemos ya realizada la regla de la palanca inversa, luego realizamos, como el paso 4, la... ¿dónde está? Hacemos el dibujito y ponemos los porcentajes y todo. Lo que me faltó a mí agregar a esta probeta metalográfica, como les dije acá al costadito, que es lo que faltaría como para que ustedes hagan todo correctamente y después vamos a saber por qué, es ponerle acá en realidad que el 75% del líquido posee un porcentaje de 56% de níquel. Lo escribiría acá abajo. Y a su vez, la solución sólida alfa tiene un 72%. Ustedes haciendo una probeta así, ya nos dan la información que necesitamos nosotros a la hora de corregir. ¿Qué tenemos? Tenemos un 75% de la probeta metalográfica hecha líquido, pero la composición de ese líquido es un 56% níquel y un 44%. ¿Cuál era este? ¿Cómo se fue? Níquel. Níquel aluminio, no. Níquel cobre, perdón. Y acá, bueno, 25 tenemos que, de nuestra probeta metalográfica, el 25% es de la fase alfa, la cual esta fase alfa tiene una composición de un 72% de concentración de níquel. No se equivoquen con estos porcentajes. ¿Se entiende eso? Eso capaz que es lo más complicadito. De vuelta, estos porcentajes en realidad son los más fáciles de hallar. ¿Por qué? Porque en realidad es cuando ustedes tiran la horizontal, proyectan hacia el eje de X y sacan los valores. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Igual queda un ratito, así que vamos a dar otro ejercicio. Si quieren sacarle foto a la pantalla, sáquensela porque no quiero guardarla. Profe, disculpe, ¿puedo hacer un ¿Sí? poco de zoom en el gráfico para sacar una captura? ¿Así? Sí. Gracias. No hay de qué. Bueno, ahora, si ya terminaron más o menos todo de copiar, vamos a pasar. Sí, ¿alguien me preguntó algo? Sí. Sí, puede hacer otra vez un zoom. Le hago una ¿Dónde vos a digas? Ahí. Ahí está. Ahí un ratito. Dale, tranquilo, no te vas a dar. Ahí está. Listo, gracias. No, no, por favor. Hasta ahí se entendió más o menos lo que intenté decir. Palanca inversa, el segmento BC me da información de la fase que está cruzada, que sería líquido. AB me da también la cruzada, que sería solución sólida. Se saca con esta matemática simple y bota, si quieren. Sacan los porcentajes y ahí ya pueden sacar. Después, nosotros no les vamos a pedir, pero nosotros generalmente, para que ustedes vean, más que nada, porque también acá tenemos ingenieros químicos o algo que creo que valoran que hagamos un balance de masa. Sacamos y efectivamente con esta lógica que les enseñamos se conserva, se respeta. Bueno, vamos a pasar al otro, el diagrama. Archivo nuevo. Vamos a seleccionar. Vamos a hacerlo rapidito. Y vamos a tratar de hacer esta cuenta. O sea, fíjense que en realidad no se ve, pero esta es una salvedad que tenemos que hacer. Fíjense que acá tenemos 99% de silicio, lo que implica que acá, vamos a hacer una lineita más o menos así para que ustedes se den cuenta, esto es una solución sólida beta.
¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, profe. Bueno, y ahora vamos a poner un poquito de rapidez. Imagínense que tenemos más o menos a un 5%. Imaginémonos que esto es 5%, después lo hacemos bien. Y tenemos que elegir puntos representativos de esta recta. Como para decir que me dé toda la información que pueda. ¿Cuántos puntos tomarían ustedes para describir el proceso, el enfriamiento de esta probeta? Y aproximadamente 4. Si ¿4? contamos el líquido. 3. Sí, Ok, 3 o 4. Sí. 3 o 4. A ver, lo importante sería, claramente tenemos 3 áreas bien marcadas donde ocurre algo o no ocurre nada, pero tendríamos que escribir, ¿no? La cual sería esta parte del líquido, si todos me siguen, la parte de alfa y líquido, y la parte de alfa y beta. ¿Están todos de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí, Sí. sí. Entonces nosotros lo que vamos a tener que elegir son 3 puntos representativos, que sería, imagínense que el líquido acá, lo que les voy a hacer ahora es, fíjense lo siguiente, este 12,6 es el porcentaje que está acá, más o menos. Entonces, yo puedo tomar cualquier punto de estos, de este segmento vertical. Lo que yo voy a hacer es elegir exactamente el punto que está arriba de la recta, infinitesimalmente arriba de la recta. Este sería el A, el B, y el C lo voy a tomar un infinitesimalmente de temperatura debajo de la recta. ¿Me van a creer? Ahora créanme. Vamos a ver. Bueno, entonces hagamos el razonamiento de siempre. Punto A, ¿cuántas fases tenemos? Una. Exactamente una fase, la cual es Líquido. Líquido. líquido, y bueno, se supone que si tengo una sola fase, el porcentaje de silicio que va a tener va a ser ese 5% que estamos analizando. Si queremos lo dejamos escrito así. La recta esta es de silicio 5%, supongamos. Fíjense que ahora si hacemos una probetita metalográfica, lo único que voy a tener es 100% líquido al 5% de silicio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora el punto B. ¿Cuántas fases voy a tener en el punto B? 1, 2, 3, 4. 2 fases. Dos Dos. fases. ¿Cuáles van a ser esas fases? Casi todo sólido y líquido. Pero, sí, igual la pregunta sería, las fases son ¿a dónde chocamos? Para izquierda y para derecha. Chocamos con la fase líquida. ¿Y qué otra fase más? Con la sólida también. Con la solución sólida, alfa. Alfa, sí, sí. Solución sol, si quieren, alfa. Una vez, si ya ponen directamente alfa, ya sabemos que es solución sólida, pero bueno, por las dudas se lo dejo escrito acá. También podríamos hablar un poco del porcentaje que tiene el líquido de níquel, de silicio, perdón, ya me quedé. ¿Cuánto es el porcentaje que tiene el líquido? A ver si alguien me lo puede decir. No importa. Vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, si queremos, es definir nuestro segmento AC. Generalmente hacemos algo así fácil para que ya ven. Nuestro punto B, hacemos algo así. ¿Qué porcentaje tiene esta recta? $12,6. Nosotros vamos a replicar algo así. Donde A es el punto donde chocamos acá, B es el punto que estamos haciendo el estudio y C es donde choca con la fase líquida. Acuérdense que esto es el 5%, ¿no? Vamos a ver. Entonces, B, ¿cuánto representa? B sería el 5%.
Efectivamente, el porcentaje de silicio ya que tiene B es, bueno, 5%. ¿Qué porcentaje de silicio tiene punto A? No sé, menos del 1%. 1%. Este 1,65 corresponde acá. Ah, 1,65. Exactamente, tiene un 1,65%. ¿Qué porcentaje de silicio tiene el C? Y 12,6. Efectivamente. Me olvidé de algo que ahora lo vamos a ver, que es cuando ustedes planteen estos valores, me van a tener que sí o sí decir para qué temperatura. Supongamos que acá está en 700 grados. Entonces, temperatura de punto A, disculpen, eso me había olvidado, porque puede variar en cualquier punto, es 700 grados. La temperatura en B lo tomamos como si fuese 577 grados Celsius. Vamos a hacer temperatura. Y lo que vamos a hacer, yo generalmente uso, para que ustedes también se guíen un poco, le pongo una flechita para arriba. Esta flechita para arriba implica, vamos a hacer una flechita como corresponde, un infinitesimal de temperatura, o un grado a lo sumo, arriba de 577. ¿Están de acuerdo? Porque fíjense que la recta es 577, no podemos decir mucho de esta recta, pero a un poquito más de 577 tenemos este campo, y a 577 y un poquito menos tenemos todo este campo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora si nosotros queremos sacar, y obviamente mi pregunta va a ser ahora para ustedes, este segmento, ¿a qué fase representa? Y este segmento, ¿a qué fase representa? El segmento AB, ¿a qué fase representa? ¿A líquido o alfa? Alfa. Alfa. No. A ambos. Volver a A ninguno. No, sí, representa uno. Al líquido. Bueno, por dejar. Fíjense, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos este segmento así, a esta temperatura. A ver si puedo hacer un poquito de zoom. Y siempre lo mismo. Cuando el punto de más izquierda es A, el punto del medio, que es el cruce es B, y el punto más de la derecha es C. ¿A cuáles de estos dos segmentos representaría el líquido? Si venimos del líquido y empieza a aparecer un poquito... A la B. Sí, a la B. A la B, ¿no? Porque fíjense que es el segmento mayor, y obviamente tengo mayor cantidad de líquido porque estoy todavía muy cerca de la curva de líquidos. Entonces, ahora con eso en mente, vamos a cambiárselo para... El segmento BC, ¿a qué fase representa? Al sólido. Muy bien, a la solución sólida alfa. Cuidado. Sí, esto es alfa y esto es líquido. ¿Estamos bien hasta ahí? Más o menos. De vuelta, es la palanca inversa. Recordemos, el de la izquierda, o sea, es cruzado. Si yo tengo el segmento AB, va a ser cruzado al otro, que no es el que estoy pegado, sino al otro. Entonces, líquido. Con esto lo mismo de BC, no es con la fase que choco, si quieren, que es el líquido, sino es con el cruzador, que es alfa. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a meterle un poco más de velocidad. Si ahora queremos sacar los porcentajes de líquidos, por ejemplo, lo vamos a dejar expresado. Va a ser el segmento AB sobre el segmento total, ¿no? Va a ser un 5% dividido un 12,6%. Si queremos sacar el porcentaje de alfa, esto ya va a ser más matemática. Es BC sobre AC. Y esto va a ser igual a 12,6%. No, perdón. Sí. Ah, me comí una parte. Por apurado.
Este sería el segmento AB. El segmento AC sería... Vamos bien hasta ahí, este sería el líquido. Y el segmento BC sería 12,6 menos 5%, dividido el segmento total AC, que es el de arriba. Que va a ser este. Y este va a ir acá. Más rápido para escribir. ¿Qué porcentaje les va a dar? No lo sé, desconozco. Eso después ustedes por favor sáquenlo y me dicen. Pero para no perder el tiempo en la matemática. Entonces, una vez que tenemos estos porcentajes, como les dije anteriormente, podemos agarrar y hacer una muestra de la probeta. Vamos a hacer, ustedes seguramente estén copiando, así que vamos a dejarlo acá abajo. Entonces lo que yo voy a tener es, de vuelta, un porcentaje por favor, si alguien hizo la cuenta, necesitaría que me lo digan. Así, bueno, lo sé yo. 5 menos 1.55. Creo que de líquido es un 30%, más o menos, vamos a dejarlo. Y de solución sólida alfa, un 70%. Más o menos tendría que darle algo así. Este alfa lo vamos a dejar así expresado y no le vamos a decir nada por momento, pero es un alfa en particular que ahora vamos a ver por qué. Vamos a dejar un huequito acá, 70%. Y acá tengo un 30% del líquido. Bueno, sí, ya sé. Sí, a mí me dio 70,5 y lo redondeé a... Ese 1% no va a ser la diferencia, tranquilo, no será un problema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profe. Ahora, mi pregunta sería, y ustedes lo van a poder sacar rápidamente, ¿qué porcentaje de silicio tiene el líquido a esa temperatura, disuelto? El 1,65. El líquido estoy hablando, guarda. No, es 1,65. Fíjense que, cuando, 5%. fíjense que cuando chocamos acá y vemos estos porcentajes, este sí nos dice el porcentaje de níquel que tiene, de níquel, vamos con níquel, con el de silicio que tiene cada una de esas fases. O sea, si yo te pregunto, fíjate que acá arriba choca con qué, con un líquido o un sólidos, con esta recta, ¿qué sería? Con el Solidus, alfa. Ahora, no, Sería fíjate, líquido. claro, fíjate que esta es la recta de líquidos, la curva de líquidos, porque venimos de líquidos, propiamente dicho, todo líquido, y empieza a haber algo sólido. Y la reacción terminaría, si querés, cuando pasamos ¿cuál curva? Y en realidad son esta curva. Vamos a dejarlo. Ah, claro, sí, sí, sí. Cuando Está nosotros al revés, pasemos claro. este pedacito así, acá ya va a ser todo sólido, ¿no? Claro, sí. Entonces, mi pregunta es, cuando lleguemos a este punto, el porcentaje de níquel, níquel, no, silicio. De níquel, Agustín, perdón. El porcentaje de silicio que va a tener C es 12,6% y el porcentaje de silicio que va a tener la solución sólida alfa va a ser 1,65. ¿Me explico ahí? Más o menos Sí, lo sí, vimos sí. en el anterior. Sí, sí, Entonces, ahí se entendía, sí. el líquido va a tener un 12,6% de silicio y el alfa va a tener un 1,65, que bueno, lo vamos a dejar escrito así. No hace mucha diferencia. Ahora, mi pregunta para ustedes sería, ¿qué ocurre con un líquido cuando tiene en su composición un 12,6% de silicio? Agustín, Sí, ¿me puedes? No te entendí los números que escribiste abajo. dale. Fíjate esto, o sea, si identificamos acá las rectas que son de líquidos, que es esta así, Sí, y de sólidos en realidad es esto y esto. Estos dos segmentos son de sólidos.
Una vez que vos cruzás estas rectas de alguna forma, ya pasa a ser 100% sólido. Fíjate que si cruzo esta horizontal, paso a tener una solución sólida de alfa más beta, y si cruzo este diagonal, paso a tener una solución sólida alfa. ¿Estamos hasta ahí más o menos? Sí. Bueno, ¿qué ocurre? Si nosotros agarramos y tiramos las rectas, vemos que cuando chocamos con el líquidus, el porcentaje que va a tener ese líquidus propiamente dicho, bajamos, y bueno, justo acá el punto es dato, es 12,6. Entonces el porcentaje de silicio que tiene el líquido a esa temperatura, en este campo, es de este. Cuando quiero ver el de solución sólida alfa, veo y choco para la izquierda, al campo alfa, y digo, bueno, a ver, tiro una horizontal hacia abajo, veo dónde impacta, acá ya es dato, que es 1,65, y sabemos que entonces, a esta temperatura, el porcentaje disuelto que tiene de silicio la solución sólida alfa es 1,65. Como hicimos para el balance de masa del punto anterior. Está bien. Entonces lo dejo acá expresado. El porcentaje de silicio que tiene disuelto el líquido es 12,6 y el porcentaje de silicio que tiene la solución sólida alfa es 1,75. Ya me pasé un poco de tiempo, pero vamos a darle un poquito más como para terminar esto y después ocurre. ¿Qué ocurre? Y ahora les voy a preguntar, si yo tengo un líquido con una composición de 12,6% de silicio y paso a 577. ¿Qué tipo de transformación tengo? Fíjense que pasamos de líquido a dos soluciones sólidas. O sea, si yo tiraría una recta así, quedó garabateado, pero créanme. Ustedes vieron con Carlos hace un ratito que esto es una transformación conocida, que pasó de líquido a dos soluciones sólidas. ¿Cómo se llama? Eutéctico o eutéctica, efectivamente, lo cual es que pasa que en un pequeño diferencial de temperatura, lo que va a ocurrir es una microdifusión, una difusión muy, muy, muy pequeña, lo cual se va a formar láminas, o dependiendo de los materiales como sean, pero es más que nada, una difusión muy, muy pequeña a muy poca temperatura. No es de largo alcance, como había dicho Carlos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Perfecto. Entonces, lo que va a ocurrir con el líquido, cuando bajemos de 577, es que va a tener una transformación eutéctica. Con eso en mente, vamos a, ¿cómo se llama?, pasar al punto C, que es el último de este gráfico, y después de última lo seguimos. Punto C, si querés acá hacemos temperatura 577 grados, y un poquito menos, un diferencial menos. ¿Cuántas fases voy a tener? Una sola fase. Las fases las medimos viendo a izquierda y a derecha. O sea, viendo los componentes que va a haber. ¿Cuáles fases vamos a tener? Sería alfa más beta y solo alfa. Ahí vamos a hablar, pero más que nada lo que nos interesa a nosotros es cuando tiremos la recta contra qué chocamos y esas van a ser nuestras fases presentes, si querés. Que va a ser alfa. Bueno, eso eutéctico, Julián, le vamos a llamar otra cosa, sí. Eso. Las fases que tenemos nosotros son alfa más beta. ¿Me creen? Si nosotros tiramos una horizontal acá, por ejemplo, tiremos, no sé, ahora porque tengo todo variado hoy. Nosotros chocamos acá y vemos contra cuáles chocamos. A la fase chocamos a la izquierda con alfa y a la derecha con beta. ¿Vamos bien hasta ahí más o menos? Sí, pero alfa y beta no serían también un... Bueno, sí, sí, sí. No, ahora vamos a ver cómo le llamamos a ese alfa y beta que aparece y un alfa, como dice Julián, que apareció anteriormente, que es primario o algo así, le vamos a ver qué pasa. Pero las fases que se presentan son estas dos fases.
La mezcla propiamente son una mezcla de esas dos fases y vamos a ver. Perfecto, perfecto. Vamos hasta ahí. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros querramos calcular los porcentajes, vamos a poder tranquilamente, si quieren tiramos esto. Vamos a tirar el segmento. Vamos a hacer un poquito más grueso. El segmento B, ¿qué porcentaje es el punto B? En este. Entonces, 6, el B. No, 5. 5, sí, mi letra es horrible, pero sí, un 5%. Ahora, vamos para la izquierda y ¿en qué punto chocamos? Para calcular el A. Un 1% será. Es que en realidad técnicamente es más o menos, al ser un pico, lo tomamos como si fuese también un 1,65. Ah, claro, porque estás Es muy poquito. Claro. Lo que ocurre con ese muy poquito, ahora sí que cambia, es ¿cuánto vale el punto C? Y el C vale 99,83. Efectivamente, muy bien, comisario. Fíjense que en realidad ya no estamos más en esta zona, sino que pasamos abajo de la recta y vemos dónde chocamos. Este 99,3 es justamente el punto este. Ahora, si quieren, sacamos los segmentos. O sea, ahora mi pregunta es, ¿cuál va a ser alfa y cuál va a ser beta de esto? ¿AB qué va a ser, alfa o beta? AB sería beta. Muy bien. Vamos. ¿Por qué no? Fíjense que chocamos con beta a la derecha, entonces el que vaya de izquierda al medio va a ser beta. ¿Está bien? No, vamos que no le fijé. Ok. Y este sería alfa. ¿Vamos bien hasta ahí más o menos? Ahora podemos calcular los porcentajes. Vamos a calcular el porcentaje de beta, que va a ser igual, si queremos, al segmento BC sobre AC. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es beta, que sería... Vamos a 5% menos 1,65%. Porcentaje de beta, sí. ¿Cómo? Sí, porcentaje de beta. Con mucho amor y cariño, míralo y... Menos 1,65. Vamos bien hasta ahí, y esto les tendría que dar algo como... $3,4% más o menos. Beta es... Creo que en las letras... Sí, tiene razón, sí. Tiene razón, gracias a Juan me parece y a Cintia también. Tiene razón, disculpen. Calculé matemáticamente, pero asigné mal el segmento. Ahí estamos. Y bueno, el porcentaje de alfa que vamos a tener, ahora sí, es BC sobre AC. Esto va a ser 99,83% menos 5%. Acá abajo va a ser el mismo segmento. Menos
Esto les da, bueno. $99,6. O sea que tenemos estas dos fases. Mi pregunta para ustedes sería, y ahora es donde vamos a empezar a hablar de lo que ustedes... Yo podría decir entonces ahora que tranquilamente, imagínense que estos son granos percibidos, que esto va a ser en realidad un grano alfa, y este va a ser un grano beta, y este capaz que también es otro grano alfa, y así sacan los porcentajes. A ver si alguien me lo dice por el chat. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes vieron con Carlos una transformación eutéctica, ¿pasaba algo así que eran granos bien marcados que se formaban? Exactamente como dice Julián, fíjense lo siguiente. Viendo desde la parte del líquido que ocurre con el líquido con este porcentaje, no tenemos una gran difusión, al contrario, es una difusión de muy, muy corto alcance, y lo que ocurre es que en realidad, voy a borrar todo esto, se forman como dijo Carlos, o como lo vieron ustedes, como pequeñas láminas de cada uno de ellos. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Eso lo vieron con... Entonces, lo que yo voy a tener es esto, y ahora vamos a ver. Lo que me va a quedar es lo siguiente. O le pregunto ahora a ustedes. ¿Toda mi probeta, lo que yo vea, va a ser entonces de láminas? No, toda no. Vas a ¿Por qué tener no? granos alfa, ¿no? ¿Por qué voy a tener granos alfas? Porque no estás en el punto eutéctico. Si hubieras estado en el punto eutéctico, sí sería todo lámina. Bueno, sí, exactamente. Pero eso ocurre ¿por qué? Porque fíjense que en realidad, una vez que yo cruzo la línea líquidos aquí, los granos primarios o granos proeutécticos, que le vamos a llamar ahora, que se forman, fíjense que después tranquilamente, a temperatura ambiente, conviven, o sea, son estables. Entonces, esos granos que se formaron ya quedan en la probeta y son estables a esta temperatura. Entonces, lo único desde el punto B que va a sufrir la transformación va a ser este líquido restante. Entonces, si yo quisiese hacer un gráfico correcto de esto, va a ser estos granitos que yo hice más acá arriba, voy a intentar hacer, de alfa, este sería alfa proeutéctico. Otra cosa, el punto eutéctico es una E mayúscula, que ya se formó antes de la transformación eutéctica, y a su vez lo que voy a tener, si quieren, es laminillas del líquido restante. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Qué ocurre? Ahora mi pregunta sería para ustedes. Claramente si yo veo y si yo empiezo a hacer ensayos mecánicos sobre medir esta dureza, obviamente a temperaturas más bajas o algo, esta mezcla va a tener propiedades muy bien definidas, dadas por esta concatenación de láminas y a su vez por los granos de alfa. O sea, imagínense que nosotros vamos a ir midiendo dureza, ¿y qué ocurre? Justo le damos a un grano de alfa. Supónganse, igual estamos hablando de muy baja escala. Me va a dar la dureza de alfa. Después, si nosotros agarramos y vemos, hacemos dureza, micro dureza, imagínense, de las laminillas, nos va a dar de esta lámina mezclada, que es una mezcla auténtica. Bueno, volviendo. Mi pregunta ahora para ustedes sería, ¿qué porcentaje de mi probeta metalográfica es esta concatenación de laminillas? No sé si se entiende mi pregunta. ¿Cómo calcularían el porcentaje? Fíjense que en realidad lo que yo veo es, tengo un 70% de alfa productéctico y tengo una mezcla de cosas, de láminas, que yo no puedo decir muy alegremente estas de tal, sino como veo láminas una encima de la otra.
No se entiende nada. Ok. El 30% sería de láminas, ¿no? Exactamente, fíjense como dice Ariel, o sea, y como les dije anteriormente, ¿qué va a reaccionar de estos dos? El líquido que a fin de cuentas, el alfa, la solución sólida alfa que a fin de cuentas vemos acá, que es estable a temperaturas de más por debajo de 500, a casi a 0 grados, o el líquido que vemos que luego pasando los 577 no tenemos más el campo líquido. Entonces claramente lo que va a reaccionar es solamente este 30%. La transformación que va a ocurrir va a ser de este líquido, el 30% que tenemos de líquido, con una composición muy particular que es 12,6, que es donde ocurre la transformación eutéctica. Entonces, esta concatenación de laminillas es un 30%. Si quieren, es mezcla eutéctica. Ahora después, para el diagrama de hierro-carbono o algo, tenemos nombres particulares para darle a estas cosas. Así que acá lo dejamos así. Pero bueno, ahora va a venir la diferencia de... Por ejemplo, yo tengo dos fases, ¿no? Yo dije, bueno, en realidad en mi fase va a haber 96% alfa y 3,4 beta. Pero acá en realidad yo solo tengo 70% de alfa, ¿no? Y una mezcla eutéctica que no me dice nada de las fases. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Esta mezcla eutéctica. A ver, ¿están hablando? Puede volver a... Ok. Fíjense que cuando agarramos, venimos bajando estos campos, cuando pasamos desde que tenemos alfa más líquido, nosotros sabemos que alfa va a ser estable a temperaturas casi ambientes, fíjense, más o menos. O sea, que pasando los 577, a alfa, si quieren, es un poco menos soluble la cantidad de silicio en alfa, pero alfa sigue estando en la solución sólida, como se dice, sigue estando. Lo que ocurre y lo que no sigue estando, que no existe a temperaturas por debajo de 577 grados, es la fase líquido. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vamos a ver el porcentaje de silicio que tiene a esa temperatura un poquito arriba de 577 el líquido, vemos que tiene un porcentaje de 12,6% de silicio diluido. Entonces, y como vemos, la transformación que va a ocurrir es una transformación muy particular llamada eutéctica. Entonces, lo que yo tengo ahora, los alfa que se generaron arriba de 577, los llamamos alfa proeutéctico. O alfa primario, como ustedes quieran. Generalmente lo llamamos proeutéctico. Y luego lo único que va a transformar es este líquido, que este líquido tiene una composición muy particular, como les dije, que era de 12,6, y ocurre la transformación eutéctica. La eutéctica nos da en realidad laminitas de alfa y beta. ¿Entendió más o menos hasta ahí, Naila? Sí, hasta ahí vamos. Profe, Sí, este análisis es en C, ¿no? claro, sí. La probeta esta. Ah, perfecto. Claro, fíjense que en realidad esta es la probeta B. Y lo que ocurre de la probeta B, la única transformación posible, es más, intenté estos granitos copiar más o menos lo mismo acá, misma cantidad, porque siguen estando todavía. Claro, sí. Lo que ocurre es que, bueno, lo que va a transformar es en C. Este líquido. Mi pregunta sería, ¿qué porcentaje va a tener de alfa y de beta esta mezcla eutéctica? Porque fíjense que en realidad fases tenemos 3,4 y 99,6. Fíjense que cuando nosotros vinimos acá, las dos fases eran alfa y líquido, y las definimos. Acá nuestras dos fases son alfa y beta. Del 30% te quedaría el 96,6 de alfa y el 3,4 de beta. ¿O no? O sea, vos decís que todo esto, todas las fases están solo aquí, y nada de esto en realidad. Fíjate que yo cuando hago el análisis, la matemática, veo los porcentajes. Entonces, si yo... A ver si intentemos... Fíjate que esto me da en realidad el porcentaje total de las fases que tengo en la probeta. ¿Me explico? O sea, la totalidad de la fase alfa que tengamos, llamémoslo proeutectoide, eutectoide, pepito, como querramos, es un 96,6%. Ah, ok. O sea, esto es más, vamos a ponerle,
para que se entienda, porque sí, también, si hubiese puesto esto, hubiese sido mucho más fácil. Alfa total tenemos un 96%. Beta total también tenemos un 96, un 3,4%. Este porcentaje de alfa total, ¿de qué se compone? ¿De qué dos tipos de alfa? El proeutéctico y el... Exactamente, el proeutéctico y besa. Más si queremos el porcentaje de alfa eutéctico. A ver si me está preguntando algo por chat. Mira, acá tengo chat. Entonces, este valor de alfa, ¿lo conozco? Sí, 70%. Efectivamente, fíjense que el proeutéctico, como les dije anteriormente, convive a esta temperatura, o sea, no reacciona, y sigue siendo un 70%. Entonces, el alfa eutéctico, ¿cuánto voy a tener? Y bueno, va a ser 96,6 menos 70, 26,6. Y a su vez de beta, bueno, beta obviamente solo aparece cuando tengo la transformación de líquido, ¿no? El beta total es solamente el beta eutéctico. ¿Cuánto suman alfa más beta? Alfa eutéctico más beta eutéctico. El alfa eutéctico más beta Más beta. eutéctico tienen que sumar el 30%. Efectivamente, fíjense que es 26,6 más 3,4, me da este 30%. Ahora lo que les voy a comentar, capaz que le puede costar un poco, y va a ser más charladito, y después vamos a recreo, y de último hacemos otro ejercicio rápidamente. La cuestión es la siguiente, si bien tenemos dos fases, cuando nosotros hacemos los estudios mecánicos correspondientes de esta pieza, de esta mezcla, se dan en realidad por dos microconstituyentes que figuran aquí, que no son los mismos las fases que los microconstituyentes en este caso. Si yo hago un zoom y veo esto como le estoy diciendo, yo en realidad cuando veo las laminitas no puedo distinguir estas de alfa, estas de beta, estas alfa, estas beta y decir listo, es eso. En realidad yo veo todo un conjunto de mezcla, como les mostró Carlos en las filminas anteriores, de una mezcla eutéctica. Entonces yo lo que voy a tener acá son, y lo vamos a dejar escrito, vamos a dejarlo negro, dos micro. ¿Cuáles son estos dos microconstituyentes? Como bien me habían dicho anteriormente, va a ser el alfa primario o proeutéctico, generalmente usamos proeutéctico, más la mezcla eutéctica. Quiero... Consejo para ustedes. Generalmente se pone fase microconstituyente en el primer paso, pero si no están muy duchos como para decir, bueno, pero mira, acá ya tengo, sí o sí tengo que tener una reacción eutéctica, entonces voy a tener esto. Primero identifiquen claramente las fases, hagan luego lo que se llama los cálculos de la palanca inversa y después vean qué microconstituyente figura. Vamos hasta ahí, más o menos, ¿se entiende? Si nosotros agarramos vemos el microscopio, ¿qué vemos? Vemos islas, granos grandes de alfa, y vemos algo, porque no es tan recto así como yo le estoy mostrando en realidad. Si vieron bien las slides, es una mezcla de láminas, pero no son uniformes en absoluto. Entonces, vos ves mezcla de láminas y unos granos. Esos son los dos microconstituyentes que vos ves. Mi pregunta sería para ustedes ahora, ¿cuántos microconstituyentes tengo en B? Esperen que voy a tratar de entrar acá. Si se anima, no hay problema, no está bien ni mal. Si yo agarro en el microscopio y veo, ¿qué voy a ver en realidad? Verías los pequeños sólidos formados de alfa, proeutéctico y líquido.
Efectivamente, los dos microconstituyentes que yo tengo, si los veo como bien dice el compañero, veo islas, si quieren granitos flotando, en una matriz líquida. Entonces lo que voy a decir, bueno, tengo dos microconstituyentes, tengo alfa y tengo líquido. Fíjense que si bien tengo dos microconstituyentes, no son iguales a las fases. Acá sí, perdón, no dije nada. En B son iguales, porque fíjense que las fases las asociamos al líquido y solución sólida alfa. Acá coinciden las fases con los microconstituyentes, como han dicho el compañero, son estos. Pero cuando tengo una ¿cómo se llama? Una mezcla eutéctica, una reacción, no quiero decir reacción, pero me sale como es. Fenómeno. Ay, se me fue la palabra, bueno. Cuando yo tengo el punto eutéctico, ¿qué ocurre? Si bien tengo dos fases y dos microconstituyentes, las fases y los microconstituyentes no coinciden. Lo mismo va a pasar con otro punto llamado eutectoide, que vamos a ver más adelante. Volviendo un poquito sobre mis pasos, si ya copiaron esto. ¿Cuántas fases tengo en A? Solo Una una fase. líquida. ¿Cuántos microconstituyentes tengo en A? Uno, líquido. Exactamente. Fíjense que de a poquito se va complejizando un poco. Por eso les recomiendo que, de última, creo que en la práctica hay ejercicios. Si quieren copiar, por lo menos ahí se lo default grande. Mi pregunta sería, imagínense que tomamos la recta 12,6. ¿Cuántos puntos representativos elegirían ustedes? Tendrían que ser 3 también, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? 2 puntos. No, porque fíjense que en realidad nosotros justo impactamos con la recta de Claro. 577 arriba y 577 abajo. ¿Cuántas fases tendrían el primer punto de arriba? Vamos a hacerlo así rápidamente. Bien, Cristian. ¿Cuántas Arriba fases? por- Tengo una sola, sería lo mismo que el punto A que consideramos anteriormente. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Sí. Sí, sí. Pero ¿qué ocurriría por debajo de 577? ¿Cuántas fases tendría? Vamos a ponerle puntos. Solo una sería. Tendría una, alfa más beta. Claro. ¿Cuántas fases tendríamos? Cuidado. Alfa y beta, 2. Efectivamente, en D, vamos a hacer esto rápidamente, en D tendríamos, efectivamente, como dice Cristian, vamos a tener, uy, este B me salió, pero B tendríamos dos fases. ¿Cuál sería? Alfa y beta. Mi pregunta sería para ustedes, si ustedes se animan más o menos, ¿cuántos microconstituyentes tengo? Solo uno. La mezcla eutéctica. Efectivamente, microconstituyentes, si solo tenemos la composición 12,6, tendría un único microconstituyente que sería mezcla. ¿Por qué? Porque fíjense que en realidad nosotros pasamos el líquido y directamente vamos de 577 arriba a 577 un poquito abajo. No tengo punto donde se va a formar un poquito de alfa proeutéctico. Claro. ¿Se entiende más o menos? ¿Todos me siguen? Igual esto no era el B, este era el D, pero bueno. Entonces, si yo quiero hacer después una probeta metalográfica, después saquen los números si quieren ustedes o algo, pero vamos a ver, creo, si no. Lo que vamos a tener es, si quieren, pura lámina, intercalada y nada más. No vamos a tener estos islitas. ¿Se me entiende más o menos lo que intenté dibujar acá? Fíjense que en realidad acá no hay transformación, no hay nucleación ni crecimiento del grano como pasaría en este campo. Profe, ¿qué hago? Naila, decime qué hago. ¿Hago más zoom? ¿Me acerco a algún punto? Ah, ok. ¿En dónde? ¿Pero en qué parte? ¿En D? ¿En el...? No, bueno, en lo que estaba escribiendo en D, porque directamente no. Ahí está, perfecto. Hay algo escrito, pero no lo veo. Ok, tenemos Gracias. dos fases, como habíamos dicho, bajamos, vemos a dónde chocamos con los campos, el alfa, y tenemos un único microconstituyente que es la mezcla.
con esto ya creo que después podrían hacer el otro punto de beta y líquido. Después de última, si tienen consulta o algo, lo suben fuera. No sé si está Carlos ahí o Raúl. Andamos